Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse un rato para esta plática. El tema de hoy, pues, es antibióticos y cómo son un poco más misteriosos de lo que a primera vista consideramos. Tenemos todos una historia muy interiorizada de que los antibióticos cambiaron la medicina y pueden salvar muchas vidas combatiendo infecciones, pero por otro lado también tenemos esta noción de que hay ciertas bacterias que son resistentes a antibióticos y que cada vez hay más bacterias que desarrollan resistencia a antibióticos y que eso implica un riesgo. Se manejan varias visiones de los antibióticos y bueno, hoy les quisiera compartir una que es bastante peculiar y bastante fuera de lo que escuchamos comúnmente. Y sin embargo, con la evidencia que les voy a compartir hoy, me gustaría pensar que van a encontrar algunos elementos interesantes para pensar que tal vez esta es la dirección para tratar infecciones que no están teniendo resultados con antibióticos y que en general, en realidad, las infecciones no tienen un tratamiento tan eficiente como podrían ser si tomáramos el contexto completo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las diferentes personas conectadas y vamos a iniciar. ¿Por qué digo que los antibióticos no matan bacterias? Bueno, les voy a enseñar un video porque a veces es mucho más efectivo tener, tener la referencia visual antes de empezar con... y es que tengo la presentación originalmente en inglés, entonces de ahí voy a estar obteniendo los videos, pero regresaremos entre uno y otro. Nada más para usar aquí los videos ya organizados. Bien, bueno, tenemos este video que es un experimento que se desarrolló en la Universidad de Harvard, específicamente en la Escuela Médica o la Facultad de Medicina de Harvard. Entonces, digamos que es una fuente bastante confiable. O más bien todo lo que les voy a presentar aquí no son temas que están, digamos, fuera de la ciencia, no son temas que están como detrás de teorías alternativas. La interpretación es la que es diferente, es mirar con diferentes ojos la evidencia que tenemos, pero la evidencia está ahí, la evidencia es pública y la evidencia nos apunta a que los antibióticos en realidad no matan bacterias. Y bueno, les voy a dejar reproducir este video mientras se los voy comentando. ¿Qué fue lo que hicieron en el grupo de científicos que desarrolló este experimento? Dijeron, vamos a ver qué tanto los antibióticos frenan el crecimiento de bacterias si incrementamos la concentración. Colocaron una caja muy grande de cristal y dividieron esa caja en zonas, aumentando gradualmente la concentración de antibióticos. Entonces, en la primera zona había cero antibióticos, después lo que se considera una dosis eficiente para matar bacterias, es lo que está marcado con uno. Después una zona con 10 veces la concentración de antibióticos, después 100 veces la concentración y en el centro 1000 veces la concentración. Y la pregunta era si las bacterias iban a ser capaces de sobrevivir en cada una de las zonas. Y bueno, dejaré que corra el video y irán viendo que si bien las bacterias inicialmente crecieron solo en la parte, digamos, donde no había ningún antibiótico, ¿cómo está desarrollado o diseñado el experimento? Tiene un material de contraste para que las zonas en donde se van reproduciendo las bacterias van quedando coloreadas de blanco, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la primera etapa donde había cero antibióticos sí fue muy rápida, pero la siguiente etapa ahorita están, ya cruzaron en realidad la etapa de una dosis, ya van hacia el área con 10 dosis la concentración letal de antibióticos, se van acercando al área de 100 veces la concentración letal de antibióticos y van a llegar hasta 1000 veces
veces la concentración letal de antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias son capaces de adaptarse para desarrollar y crecer, incluso en un medio que tiene 1000 veces más la concentración de antibióticos que en teoría, ¿no? De acuerdo a lo que inicialmente se considera una dosis efectiva para matar bacterias, llegamos o estamos ahora en un momento en donde tenemos la evidencia de que las bacterias no son afectadas de una manera lineal por los antibióticos y también que cada antibiótico no tiene una sola manera de interactuar con bacterias. Cuando se formularon los antibióticos, hace ya casi 100 años, se descubrió la penicilina, surgió este pensamiento de que debía haber maneras efectivas de neutralizar cada bacteria específica y de que una dosis exacta iba a interactuar de una sola forma con cada bacteria e iba a poder eliminarla. Y se creía que esto iba a desaparecer muchísimas enfermedades y que, bueno, los antibióticos podían ser una solución universal. Con el paso del tiempo, hemos ido viendo que hay comportamientos de los antibióticos inesperados, es decir, cuando por primera vez se fueron descubriendo las diferentes variantes, las primeras desarrolladas a partir de hongos, como la penicilina, pero después desarrolladas a partir de sustancias secretadas por bacterias del suelo, bacterias de la tierra, empezaron a hacerse hipótesis de, bueno, yo creo que las bacterias se mueren porque cierto antibiótico les daña su ADN. Yo creo que las bacterias se mueren porque les afecta cómo es la pared o la membrana de la bacteria y al debilitar esta pared o membrana, la bacteria ya no puede sobrevivir. Y con cada nuevo antibiótico que se fue desarrollando, sí, también se fue armando la historia de cómo se suponía que los antibióticos mataban a las bacterias. Sin embargo, con el transcurso de los años, con mejor tecnología, con mejores microscopios, hemos visto que las bacterias sobreviven a prácticamente cualquier antibiótico y que realmente la razón por la que dejan de estar reproduciéndose a gran escala dentro de nuestro cuerpo no es porque el antibiótico cumpla una función específica, es porque el antibiótico interactúa con una serie de factores bastante amplios y bastante impredecibles. El más importante son los cambios de pH. Cuando tenemos un tejido dañado, ese tejido modifica por completo su nivel, se va hacia acidez o se va hacia alcalinidad. Y cuando nos salimos de un pH neutro, que es el pH ideal para el cuerpo, por ahí nos han dicho, ¿no? Que es bueno ser alcalinos, que es bueno seguir una dieta alcalina. Eso viene de una confusión porque el significado original de alcalinidad era mantener tu pH, no irte hacia algo más base ni hacia algo más ácido, sino mantener tu pH. Después se pasó la terminología de alcalino también para referirnos a una base como lo opuesto del ácido. Pero realmente cuando el cuerpo detecta que hay un problema, cambia el potencial de hidrógeno que circula. Este potencial de hidrógeno cambia para intentar rectificar una deficiencia de energía o una inflamación acelerada, que es un hiperpresencia o hiperaumento de energía. Y estos cambios en pH se ligan a la presencia de agentes oxidativos para intentar degradar el tejido dañado y se ligan a toda una serie de proteínas inflamatorias y antiinflamatorias que están actuando de manera simultánea alrededor del tejido dañado. Entonces, la acción del antibiótico no es una acción lineal. De repente nos acostumbramos a pensar que el antibiótico es como una bala mágica, ¿no? Algo que va a circular a través de nuestra sangre y va a llegar y va directamente a interactuar con las bacterias. Y resulta que no es así, que dependiendo de cómo están
todos los elementos del cuerpo, incluyendo hormonas, incluyendo proteínas inflamatorias, incluyendo los agentes reguladores de pH y muchos otros factores, vamos a tener diferentes comportamientos de los antibióticos. En particular, mm, bueno, aquí en esta presentación no está el ejemplo concreto, pero la voy a poner de aquí solo para referenciarlo. Hay tres tipos principales de antibióticos. No, perdón, me confundí, no era ese botón. Aquí, para hacerlo grande, hay lo que se conoce como betalactanos, aminoglucósidos y drogas o antibióticos sintéticos. Los betalactanos se supone que van, de acuerdo a la teoría oficial, dañan la pared celular de la bacteria y por eso eliminan las bacterias. Sin embargo, hay muchas veces que no dañan la proteína, o sí, no dañan las proteínas de la pared celular de la bacteria, sino que actúan directamente adentro de otros elementos. Y por el contrario, los aminoglicósidos, que se supone que actúan a nivel de ribosomas, a nivel de un componente interno de la bacteria, a veces actúan en realidad dañando la pared. O sea, los que se diseñaron en teoría para dañar solo la pared, pero no lo interno, a veces dañan lo interno. Y los que se diseñaron para dañar lo interno y no la pared, a veces solo dañan la pared. ¿A qué nos lleva esto? A que es bastante impredecible cómo va a reaccionar el cuerpo a la presencia de antibióticos. Y esto es relevante por varias razones. La más importante es recordar que si las bacterias pueden sobrevivir, ¿no? a una dosis, como nos muestra el experimento de Harvard, 1000 veces más de la dosis recomendada para uso humano, los antibióticos simplemente como un mecanismo lineal de matar bacterias no funcionan. Podríamos aumentar a veces la dosis hasta niveles que serían completamente desastrosos para nuestro hígado, para nuestro páncreas, que nos destrozarían por dentro y las bacterias seguirían vivas, porque las bacterias no responden linealmente a los antibióticos. Cuando los antibióticos sí funcionan, es porque los antibióticos se integran de manera sincrónica a una serie de modulaciones en el ritmo de reparación, en el pH del tejido dañado, y cuando sí se integran de manera armónica y cuando no, bueno, lo podemos ver muy sencillo cuando nos hablan de bacterias resistentes, de bacterias que están durante semanas y a veces meses sin poder tratarse con ningún tipo de antibiótico. Eso nos está diciendo que el tejido continúa dañado y la bacteria continúa ahí porque la bacteria está en realidad intentando ayudar a reparar, intentando ayudar a las funciones celulares. Y el hecho de que las bacterias ayudan a las funciones celulares, en realidad está reconocido al interior de la célula. Al interior de la célula eh, tenemos bacterias, ¿no? Y de nuevo, creo que ahí voy a mostrar las bacterias adentro de nuestras células para que podamos tener una visión más clara. ¿Por qué la ciencia oficial reconoce que hay bacterias adentro de nuestras células? Porque las mitocondrias, estos nanoorganismos que habitan al interior de la célula, está comprobado que su caracterización de ADN es una caracterización completamente distinta a la de la célula, que su movimiento es idéntico al de las bacterias y que su forma de reproducirse al interior de la célula es también idéntico al de las bacterias. Entonces voy a ponerles videos para que conozcamos las personas que no han podido ver hasta ahora en el microscopio cómo se ven estas bacterias. Es muy interesante saber que adentro de nuestras células todo el tiempo están moviéndose estas bacterias. Este es un tipo de configuración de mitocondrias. Esta es una imagen al interior de la célula, pero usando un marcador fluorescente para poder observarla. Pueden ver que son como gusanitos que se mueven por diferentes lados, se dividen y realmente no hay nada que diferencie estas mitocondrias del interior de las células.
de las bacterias que en ocasiones encontramos afuera de la célula y a las que se les asigna un papel, digamos, de invasores, cuando en realidad son parte fundamental del mecanismo celular y también parte fundamental de la regulación de las células desde afuera. Otra imagen de mitocondrias con otro tipo de contraste. Aquí es un contraste químico que nos permite ver estos gusanitos moviéndose en otra dirección, en otro tipo de célula, ¿no? Y eh, quisiera llamar la atención también o eh, resaltar que bajo cierto tipo de contraste, el momento de la división celular pareciera como si las mitocondrias se agruparan es decir, las mitocondrias externas se agruparan a las mitocondrias del núcleo, que normalmente se conocen como cromosomas, pero que en realidad, o bueno, más bien como histonas que contienen adentro a, mm, a los cromosomas, pero es muy probable que estas, pues proteínas que consideramos cromosomas en realidad sean parte de este todo de las mitocondrias que en determinados momentos las mitocondrias internas del núcleo actúan en equipo con las mitocondrias externas al núcleo para poder orquestar la división de las células, ¿no? Y el hecho de que todas las células siempre tengan estos gusanitos por dentro, o bacterias, nos lleva a pensar que las bacterias pueden ser las grandes orquestadoras de la vida. Algo muy interesante también es que aún a nivel pluricelular, o sea, aquí vamos a ver un video ya no al interior de la célula, sino de varias células de hígado agrupándose, la forma en la que a veces se mueven las células de nuestro cuerpo, estas son células de hígado, pero vistas desde una resolución más pequeña, es decir, no estamos viendo el detalle, sino estamos viendo el movimiento conjunto, se mueven muy a menudo como ciertos patrones bacterianos y tienen comportamientos, como en este caso bacterias esféricas, que se van agrupando y crean como esferas más grandes, ¿no? Este es un comportamiento que está en amibas, que está en diferentes tipos de microorganismos. Y el que nuestras mismas células de hígado tengan esta manera de agruparse, nos lleva a pensar que tenemos muchos más mecanismos en común con los, sí, con los diferentes, o sea, es decir, que no hay una barrera real, no hay un lugar en donde terminan los microorganismos y empiezan las células diferenciadas o especializadas de animales. Parece ser que en realidad todo lo que está en nuestro cuerpo son microorganismos organizándose para crear funciones complejas, organizándose para crear equipos, ¿no? De microorganismos especializados a los que nosotros llamamos células. Algo muy interesante también es que tenemos cierto tipo de células que se llaman fibroblastos, que tienen un movimiento muy parecido a las amibas, y el movimiento, lo que va empujando a estas células, lo que les da como su energía motriz, por así decirlo, no son otras cosas que, de nuevo, las mitocondrias. Las mitocondrias se mueven al interior de la célula y la empujan. Y cuando vemos, este es un acercamiento del fibroblasto, o esta célula inmune o esta célula reparativa que ayuda a recrear, a regenerar tejidos. Si lo vemos desde un alejamiento, es decir, con mucho menos resolución, pero usamos un marcador fluorescente para observar los tipos de movimiento que hace, nos damos cuenta de que estos fibroblastos o células inmunes em, siguen ciertos patrones de movimiento muy parecidos al de las bacterias. O sea, si vemos el movimiento de las bacterias en chiquito y vemos desde una resolución mayor el movimiento de nuestras células, los patrones de movimiento se repiten, ¿no? Y este principio, que en realidad está muy estudiado por la ciencia, de que en el universo los patrones a nivel nanoscópico y microscópico se van repitiendo en tamaños mayores, pues nos lleva a considerar que es bastante posible que, em, que la razón por la que
los antibióticos funcionan, no es porque vayan a destruir a una bacteria específica, sino porque van a ayudar a cambiar el balance electromagnético de un tejido que está seriamente dañado. Mm, ¿Qué hacen? Por un lado, alteran todas las proteínas inflamatorias, alteran los mecanismos de microvascularización, es decir, en un tejido que está dañado por cualquier motivo, degradación, imaginemos, de vías respiratorias, por una serie de toxicidad que puede estar presente ahí, inflamación de un pie, también por una serie de complicaciones que a lo largo del tiempo han llevado a que cuando una herida sucede, y la herida no sana no porque las bacterias estén atacando, y ahorita vamos a tomar un ejemplo o varios ejemplos de la vida real de por qué no parece haber una congruencia entre la noción de que lo que impide que una herida cierre sea la presencia de bacterias, sino por el contrario, que las bacterias están intentando ayudar a cerrar la herida y que si la herida no está cerrando, es porque hay un desequilibrio sistémico y un desequilibrio crónico. Es decir, cuando a alguien no le cierra una herida, no es producto de ese accidente en particular como algo aislado, sino es producto de una serie de complicaciones que sí, se van como que a veces nuestro cuerpo va construyendo bombas de tiempo donde una nutrición mala por muchos años, falta de ejercicio por muchos años, niveles elevados de glucosa por muchos años, que es en el caso de las personas con el llamado pie diabético, no es en realidad que ellos sean más susceptibles a infecciones porque tienen un sistema inmune deprimido, es que durante mucho tiempo su tejido se ha ido desgastando porque los niveles elevados de glucosa crean inflamación crónica y crean desgaste crónico de los tejidos. Entonces, cuando una persona con diabetes de muchos años llega a tener una herida, es mucho más fácil que esa herida sea difícil de cerrar porque es digamos, un evento agudo que exacerba un desgaste que ya estaba en todo el tejido del pie por muchos años, ¿no? No es que haya una relación directa entre matar las bacterias de ese pie y ayudar a que la persona cierre la herida. De hecho, uno de los modelos más eficientes para ayudar a sanar el pie diabético tiene que ver primero con cambio en dieta para poder hacer una dieta agresivamente restauradora del pH ideal de todo el tejido circulatorio, pero también el uso de una tecnología que se llama irradiación en sangre con luz ultravioleta que permite energizar toda la zona, digamos, que ha tenido un desgaste crónico, y sin matar bacterias, sin usar ningún tipo de antibiótico, los pacientes se recuperan. ¿Qué otro mecanismo se usa a veces? La terapia hiperbárica concentra energía en los tejidos dañados y también las bacterias desaparecen como por arte de magia. Es decir, las bacterias nunca están presentes como un agente independiente. Las bacterias siempre están en relación a la cantidad de tejido dañado y el tiempo que se ha ido produciendo, ¿no? Ese tejido de forma paulatina. Y bueno, para contarles un par de ejemplos muy recientes que a mí me hicieron pues constatar de primera mano cómo puede ser muy diferente la reacción de una persona y otra ante una herida que en teoría no tendría que complicarse. Bueno, hace alrededor de un mes hubo un caso un poco sonado en el mundo del ciclismo, porque un ciclista muy joven, de 30 años, tuvo un accidente en una carrera
tiene una herida superficial de la rodilla y la rodilla empieza a experimentar inflamación acelerada, llegó a ser como una gran bola gigante en su rodilla, y este atleta joven, Cristian Muñoz, termina muriendo como resultado de ese accidente, ¿no? Y oficialmente lo que se manejó es que la rodilla tuvo una invasión bacteriana, una infección, y no hubo manera, ¿no? Por más de que probaron con 17 antibióticos distintos y con dosis muy altas de algunos antibióticos, no hubo manera de hacer que desaparecieran esas bacterias. Y en contraste, ¿no? Les quisiera contar la historia de que más o menos por la fecha de ese accidente, mi esposa tuvo un accidente en el que un perro la mordió y bueno, fueron varias mordidas, los colmillos entraron profundos, la herida quedó mucho más expuesta que la del ciclista y no solo quedó más expuesta, sino en teoría, además de la profundidad de la herida, estaba el tema de que las bacterias, ¿no? En la saliva del perro entraron. Y por si fuera poco, mi esposa decide, para manejar el dolor, que no se sintiera tan inflamada, decide meter su pierna a una zanja de riego agrícola. Y bueno, mi esposa pues está muy familiarizada con la teoría del terreno, con la visión de que las bacterias en realidad son los elementos constitutivos de la vida, no están amenazando la vida. Entonces, ella nunca se paró a preguntar de dónde venía esa agua, ¿no? Qué tan limpia estaba. Y las zanjas de riego agrícola en donde vivimos, en realidad son zanjas que se usan pues para enjuagar palas de composta, se usan para limpiar todo tipo de instrumental, lavar manos. Los campesinos a veces enjuagan sus botas, ¿no? Después de manejar todo tipo de material biológico. Es un agua que no está limpia, ¿no? No es un agua de río, que los ríos tienen mecanismos de filtración natural. Es un agua que está en contacto con animales, en contacto con excremento. Y es en esa agua, mi esposa tuvo su herida, bueno, su serie de heridas, porque fueron 3 puntos diferentes de mordida, la tuvo sumergida, ¿no? Durante media hora, exponiéndose continuamente a todas las bacterias que circulaban por esa zanja de riego. Y después de eso no tomó ningún antibiótico, ¿no? No se aplicó ningún tipo de antiséptico, ¿no? Que luego nos dicen, aplíquense en las heridas mertiolate, ¿no? O cualquier tipo de antiséptico local. Y mi esposa sin ningún tipo de antibiótico ni antiséptico, y más bien teniendo contaminación de muchos tipos de bacterias diferentes en esta zanja de riego, no desarrolló ningún tipo de infección, ¿no? Entre comillas, no desarrolló ningún problema. Su pierna hoy está completamente cicatrizada. De hecho, ella tiene muy buena cicatrización, ni siquiera le quedan marcas. En contraste, ¿no? El ciclista recibió atención en el momento, se le aplicaron antisépticos, va al hospital, se le aplican de inmediato antibióticos y a pesar, ¿no? de que se tomaron todas las precauciones para que no desarrollara infección, la pierna desarrolló lo que se consideró una infección. ¿Qué desarrolló en realidad la pierna de este ciclista? Desarrolló lo que se conoce, y esto también está en la literatura científica, como una tormenta de citoquinas, ¿no? O una inflamación motivada por proteínas que se sale de control. Porque a veces nuestras proteínas reguladoras que están en nuestro cuerpo para ayudarnos a reparar, ¿por qué se salen de control y crean inflamaciones terribles que llevan a la muerte? Sucede en casos específicos, como en el de este ciclista, donde hay un desgaste de dos cosas. Uno, los mecanismos de reparación de hígado, porque para que nuestro hígado tenga la capacidad de coordinar todas las proteínas, hormonas, señalizadores con los que está procesando diariamente diferentes funciones de orquestación, pero también para que pueda procesar todos los, digamos, degradados o lo que llamamos como
como toxinas biológicas propias de nuestra alimentación, propias de la función regular del cuerpo que genera toxinas, el hígado necesita estar en un equilibrio. No le podemos pedir todo el tiempo estar procesando niveles altos de inflamación, porque si se lo pedimos, el hígado empieza a confundirse, empieza a sentirse abrumado porque no le damos los ciclos normales de descanso que debería tener no solo el hígado, sino todos nuestros órganos. Pero el hígado es un buen ejemplo porque fue el primer órgano que falló en el caso de este ciclista. ¿Y qué sucede con la rutina a la que él estaba expuesto? Bueno, por un lado, la bicicleta de ruta involucra un entrenamiento muy pesado y la competencia en sí es muy pesada. ¿Y cuál es el problema que a veces puede tener a estos atletas en la cuerda floja? Porque no es el primer atleta en esta disciplina específica que sufre complicaciones, fallas de órganos internos de forma repentina a pesar de ser jóvenes, y es que se combina una demanda física muy intensa, continua cuando es la temporada de competencias, que no permite los ciclos de descanso de hígado y de otros órganos internos, con el uso de antiinflamatorios y el uso de anabólicos para mejorar el rendimiento y para mejorar la recuperación. Entonces, no solo el ejercicio es demasiado demandante, sino el uso de medicamentos legales, pero aún así, pues disruptores del equilibrio para poder acelerar, pues sí, en fin, mejorar la función, el desempeño deportivo y también acelerar la recuperación muscular para que rindan las piernas, literalmente, lleva, ¿no?, al cuerpo a un estado de estrés extremo. Y en este estado de estrés donde, digamos, se está manteniendo en la cuerda floja el hígado, ocurre un accidente como este. ¿Y qué ocurre con el accidente? Primero, es un evento traumático en el sentido de hay mucha energía que entra de golpe, energía cinética, ¿no? Y les pongo una metáfora para entender qué es la energía cinética. Cuando el material de una bala, ¿no?, que es hierro, plomo, varios metales, nos toca la piel, si tomáramos una bala y la acercáramos a nuestra piel, no nos haría ningún daño, ¿no? El material de la bala no es lo que crea su daño en el cuerpo, lo que crea el daño es la velocidad a la que entra. Es una explosión de energía cinética que disrumpe por completo el equilibrio energético local del cuerpo. Para que el cuerpo funcione, requiere tener un entorno estable. ¿Cuál es la palabra? Bueno, si se interrumpe o se altera de forma radical este entorno estable de circulación de energía entre células, bacterias, proteínas, enzimas, todo lo que actúa al interior de nuestro cuerpo, el cuerpo entra en estado de shock, el cuerpo entra en estado de emergencia y muchas veces no se puede recuperar del estado de emergencia. Hay muchas personas que mueren no desangradas por un impacto de bala, sino mueren porque en el momento en el que entra la bala, altera de tal forma la comunicación electromagnética de nuestras células que es como hacer un cortocircuito y el cuerpo colapsa, ¿no? Colapsa instantáneamente, muchas veces ni siquiera por un daño estructural, sino por un daño energético, porque se altera la comunicación y se disrumpen los campos electromagnéticos de órganos clave como cerebro o corazón. Pero bueno, eso es, a lo mejor yo esperaba que fuera la metáfora útil, ojalá que sí, pero es para hablar de cómo la energía acelerada, la introducción de energía acelerada al cuerpo, ya sea a través de un golpe, a través de cualquier tipo de impacto, disrumpe, no, la palabra no es disrumpe, lo siento, altera, em, sí, compromete de forma importante la eficiencia de la comunicación celular y crea un estado de inflamación, por un lado, porque esta energía que entró de golpe, el cuerpo tiene que sacarla de vuelta al exterior. Y la forma en la que saca esta energía en el caso de golpes es se inflama para que a través del calor
se irradia hacia afuera esta energía que tiene que sacarse de nuevo del sistema. Entonces, el puro golpe, más allá de que la herida estuvo abierta o que hubo una raspadura, porque ni siquiera fue una herida profunda de rodilla, fue un raspado de rodilla que no debería haber creado ningún tipo de problemas en una persona sana, ¿no? Y esa es la ironía. A veces pensamos que los atletas son sanos, pero no, cuando los atletas llevan su cuerpo al extremo, también se están alejando mucho de la salud. Bueno, probablemente Christian pudo haber sobrevivido, ¿no? A la reacción inflamatoria, ¿no? Entra este golpe cinético, este golpe de energía de movimiento, en el momento de la caída. Su rodilla se inflama, lo natural, en realidad va a varias partes de la pierna, pero el cuerpo podría haber logrado, ¿no? La disipación natural de esa energía en forma de calor a través de la inflamación y quizá habría recobrado, bueno, habría logrado mantener el balance, el hígado no hubiera fallado, de ahí se pasó a falla en riñones, si no hubiera recibido en el hospital una serie, ¿no? De medicamentos antiinflamatorios y antibióticos. Porque ¿qué hicieron los antiinflamatorios y los antibióticos? Llevaron a los órganos internos, ¿no? Tanto hígado, riñón, y en general todo el sistema linfático, que también ya estaba procesando mucha inflamación crónica, la llevaron de golpe a decir, ya no puedo, ¿no? O sea, tengo que sacar la inflamación del golpe, pero me estás metiendo nuevos químicos, estoy completamente exhausto, ya no puedo, ¿no? Y cuando el cuerpo dice, ya no puedo, deja de haber comunicación celular y, digamos, en el sentido de regenerar tejido, y más bien entra en un estado de decir, este cuerpo ya rebasó su capacidad, vamos a empezar a degradar tejido de forma generalizada, vamos a preparar este cuerpo para que se reintegre, ¿no? A la matriz de vida de la naturaleza, es decir, para que el cuerpo se degrade, muera el organismo, pero se recuperen todos los componentes celulares, se reintegran a la naturaleza de una forma u otra. Obviamente no si morimos en el hospital y nos creman, ¿no? Pero bueno, el cuerpo no reacciona pensando en el medio hospitalario y en la cremación, reacciona en el contexto natural donde cuando un organismo rebasa su capacidad de adaptación y de recuperación, la conciencia celular global dice, es momento de reintegrarnos a la matriz extracorporal, ¿no? Es momento de degradar el cuerpo para que en forma degradada regrese a la naturaleza. Y bueno, eso es lo que ocurrió en el caso de Christian, pero irónicamente el tratamiento que intentó ayudarlo, ¿no? El uso de antibióticos y de antiinflamatorios fue precisamente lo que terminó por colapsar su sistema. Y aquí está, bueno, cuáles son los elementos clave. Nosotros tenemos, todo ser vivo tiene un agotamiento energético y tiene ciertos límites de toxicidad que puede soportar. Pero si vamos más allá de esos límites, nuestro tejido local se daña. Si no resolvemos, ¿no? Esos límites, si no ayudamos a nuestro cuerpo a recobrarse en el tejido local, el problema va a ir más allá del tejido local y se va a volver una reacción inflamatoria generalizada y va a llegar el punto en el que también nuestros órganos fallen, como fallaron en el caso de este ciclista colombiano. Ahora, bueno, hay ciertos suplementos que en conjunto con terapias que están enfocadas simplemente en aumentar la circulación de energía a tejidos donde no está llegando suficiente energía, pueden tener un efecto mucho más eficiente que el de los antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos sí ayudan a llevar nueva energía a los tejidos, pero la llevan junto con muchos efectos secundarios y aparte la llevan de forma poco estudiada, porque como se estudia la eficiencia aparente de los antibióticos, es simplemente en laboratorio, ¿no? Tomando una muestra de cierta cepa bacteriana y midiendo la reacción ante cierta formulación específica de antibiótico, pero no hay suficiente
literatura y probablemente es muy complejo intentar analizar la interrelación de los antibióticos con las proteínas, con los poliglicósidos, con muchas moléculas que están presentes en nuestro cuerpo en el momento en que tenemos un daño, ya sea por desgaste crónico, ya sea por una herida, por un golpe. No es fácil identificar de qué forma va a reaccionar el antibiótico. En cambio, con sustancias que están mucho más estudiadas, cómo se interrelacionan con el cuerpo en general, ¿no? El caso de ciertos adaptógenos como el reishi, el caso de ciertos energizadores celulares como la cúrcuma, o el caso de ciertos agilizadores de circulación de energía en sangre como el muicle, ya está muy estudiado cuál es el efecto a nivel sistémico. Entonces, la clave para tratar una infección, o lo que consideramos que es una proliferación bacteriana, no es ni matar a las bacterias, ni tratar al tejido local, es ayudar a todo el cuerpo a recuperar el flujo de energía correcta hacia ese tejido dañado, y al recuperar el flujo también se recupera la comunicación, y entonces las bacterias desaparecen por arte de magia, aunque nunca se haya usado un antibiótico directamente. Esa es la perspectiva general de, de cómo ocurre el reequilibrio, ¿no?, de un tejido dañado. Y bueno, yo quisiera compartirles un estudio de caso más muy directo de cómo a mí me tocó ver también cuál es la reacción del cuerpo ante una cortada con un objeto oxidado. Oficialmente nos han dicho que los objetos oxidados tienen la presencia de la bacteria que causa el tétanos, ¿no? Y que hay, o bueno, diferentes tipos de objetos tienen diferentes tipos de presencia bacteriana que nos pueden infectar de forma importante. Yo les comparto que yo he tenido la experiencia de cortarme con dos metales oxidados. Una ocasión con una ventana vieja, sí, por accidente una parte de la ventana me hizo una cortada no tan profunda, pero ¿qué hice yo con esa cortada, no? Tenía en mi mente en esa época la noción del tétanos, la noción de la bacteria va a entrar y me va a hacer daño. Lo primero que hice fue lavarme con agua y jabón, ¿no? Lo segundo que hice fue aplicar un antiséptico local. Creo, además, que como yo era, muy exagerado, incluso me puse yodo, ¿no? Y me puse mertiolate o algún otro antiséptico. ¿Y qué le ocurrió a esa herida? Bueno, pues se infectó, le salió pus, se me inflamó mucho la mano, se puso verde el tejido en algún momento. Por suerte, ¿no? Mi cuerpo se recuperó, no era una herida tan grande, pero sí me preocupé por varios días porque dije, ¿qué es esto, no? Si hice todo lo correcto, ¿no? La lavé de inmediato, apliqué el antiséptico, ¿por qué reaccionó tan mal, no? Y en mi mente, en esa época, dije, bueno, pues ni modo, me tocó mala suerte, seguro había una bacteria muy, muy agresiva, ¿no? En ese pedazo de ventana oxidada y por eso se me infectó. Pues les comparto que años después, ¿no? Me volví a cortar por accidente con un objeto metálico muy oxidado, en esta ocasión más viejo y más oxidado, una pieza de un refrigerador viejo, y la cortada fue mucho más profunda, ¿no? Y en este momento ya tenía la noción de que las bacterias no son el motivo de preocupación. O sea, no tengo que preocuparme de que hubiera bacterias en el metal oxidado, no tengo que preocuparme de que entren bacterias después de que está abierta la cortada. ¿Qué hice con esta herida que era mucho más profunda? No le apliqué agua, no le apliqué jabón, dejé que los mecanismos naturales actuaran para coagular, ¿no? Para hacer el primer nivel de coagulación. Y después apliqué aceite de coco. ¿Por qué aceite de coco? Porque uno de los motivos por los cuales las heridas pueden desarrollar problemas es porque una herida abierta es una fuga de energía de tu cuerpo. Y lo primero que va a intentar hacer el cuerpo es crear una capa protectora, se le llama película biológica, ¿no? O filme biológico, una capa delgadita que crean
las bacterias de tu cuerpo, en conjunto con las proteínas, en conjunto con diferentes, pues, agentes regeneradores. Y esta capa delgada lo primero que va a intentar hacer es disminuir el ritmo al que se está escapando energía, ¿no? Por esa herida abierta. El aceite de coco ayuda muchísimo a proteger, ¿no? Este biofilme o esta biopelícula delgada con la que tu cuerpo está deteniendo la fuga de energía. Entonces, el aceite de coco ayuda a detener la fuga de energía. Por otro lado, el aceite de coco actúa como una segunda membrana natural que ayuda al cuerpo a realizar su trabajo natural de expulsar cualquier partícula foránea que haya entrado. Porque sí, un metal oxidado no te conviene tener nanopartículas de metal oxidado en el cuerpo. No porque tengan bacterias, sino porque tienen un campo electromagnético propio, estorban, es decir, crean confusión a nivel del tejido donde entraron. El cuerpo las va a buscar sacar y las puede sacar con efectividad siempre y cuando no dañes la película biológica que va a actuar como una membrana natural para expulsar las toxinas, expulsar el exceso de energía producto del golpe y detener la fuga de energía en los canales naturales, ¿no? O sea, porque son dos procesos en simultáneo. Por un lado, sacar la energía adicional del golpe, pero por otro lado, que los mecanismos regulares de circulación de energía del cuerpo no tengan esa fuga localizada. Bueno, pues cuando nosotros aplicamos antisépticos o cuando nosotros aplicamos curitas, bandas protectoras, gasas, lo que estamos haciendo es afectando la calidad de la película bioprotectora, ¿no? Si le aplicamos antiséptico, estamos dañando las células y las bacterias que nos estaban ayudando a esa película bioprotectora. Si aplicamos una gasa, ¿qué hacemos? Disminuimos la llegada de oxígeno, que es clave, que esté bien oxigenada esa película bioprotectora para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, nos complicamos heridas muchas veces porque actuamos desde el principio de quiero evitar que las bacterias entren y no sabemos que las bacterias ya estaban adentro de nuestro cuerpo. Las bacterias siempre están a nuestra disposición adentro del cuerpo para ayudarnos a regenerar de forma natural. Cuando le complicamos el trabajo a nuestro cuerpo, tienen que producirse muchas más bacterias porque empieza a trabajar el cuerpo a marchas forzadas. Si no le complicamos el trabajo al cuerpo, las bacterias desaparecen pronto, no porque se hayan muerto, sino porque pasan a otro estado celular. Y aquí les quiero compartir brevemente este diagrama. Es un diagrama que desarrolló un biólogo francés llamado Gaston Naessens, donde él comprobó varias veces con todo tipo de tejidos en el microscopio que la forma base de la vida es lo que él llamó somátidas o partículas, pequeños cuerpos, tal cual significa somátidas, y estas somátidas crean todo tipo de estructuras adentro de nuestro cuerpo. Las somátidas son las responsables de crear nuestras células, las somátidas son las responsables de orquestar la agrupación de cromosomas, o como yo diría, agrupación de mitocondrias o llanamente de las bacterias internas de nuestro núcleo celular. Las somátidas regulan todos los procesos de comunicación y cuando las somátidas se agrupan, las somátidas crean bacterias nuevas adentro de nuestra sangre, adentro de nuestros tejidos. Las bacterias en una herida, en un tejido dañado, nunca vienen del exterior realmente. Pueden llegar, ¿no? Un grupo pequeñísimo de bacterias externas y el cuerpo va a decidir qué hace con ellas. Y las bacterias mismas que vienen del exterior se van a adaptar a la forma más necesaria para ayudar a la recuperación en ese momento del cuerpo. De nuevo, si el crecimiento de bacterias se sale de control, no es solo el crecimiento de bacterias, es también la producción de proteínas inflamatorias, es la producción de formas de glucósidos inflamatorios. Todo el cuerpo cambia, ¿no? De modo regenerativo controlado, cambia a un modo de degradación acelerada porque el cuerpo identifica a nivel de conciencia general que ya no hay nada que hacer, ¿no? Que en ese momento no hay los recursos suficientes para mantener la vida del organismo y entonces hay que empezar
a cambiar de ciclo, a empezar el proceso de degradación general de ese cuerpo. ¿Qué podemos hacer para ayudarle al cuerpo a cambiar de opinión, ¿no? A decir, hey, espérame tantito, cuerpo, sí, sí te voy a dar más energía, ¿no? Sí te voy a ayudar para que salgamos de este ciclo de proteínas inflamatorias desmedidas, de crecimiento bacteriano desmedido. Vamos a regresar al modo regenerativo, ¿no? Sí bacterias, pero controladas, sí proteínas inflamatorias, pero controladas, y si hay suficiente energía para para que avance la regeneración del tejido, van a desaparecer en algún momento tanto las proteínas inflamatorias como las bacterias, ¿no? Y nadie te diría, ¿no? Que para resolver una infección es necesario matar a todas las proteínas inflamatorias. A veces te dan, de forma, en mi opinión, poco inteligente, te dan antiinflamatorios para bajar el dolor y para una serie de cuestiones que no serían lo ideales, ¿no? Pero nadie te va a decir, te voy a salvar tu pierna herida solamente con antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios por sí solos no van a hacer nada. Igual que los antibióticos por sí solos no van a hacer nada. La clave es cómo cambiamos el balance local del tejido dañado para que pasemos de modo, el cuerpo dice, ya no hay nada que hacer, destruyase el tejido, a, ok, ya entró nueva energía, ya entraron nuevos elementos de apoyo y vamos a regresar al modo regeneración. Termino con la frase final antes de pasar a algunos comentarios, si alguien tiene preguntas que quiera compartir. Termino con esta frase final. La curación de cualquier tejido no ocurre debido a la desaparición de las bacterias visibles, más bien las bacterias dejan de ser visibles porque la curación ha logrado un progreso significativo. Y esto, pues se ha comprobado con muchos tipos de tratamientos donde la bacteria desaparece o el tejido deja de tener proliferación de bacterias sin necesidad de haber usado nunca ningún tipo de antibiótico. Y con esto cierro y veo las preguntas que hay por ahora. Tenemos una de Gloria que dice, ¿una persona con tuberculosis podría superar el proceso sin el uso de antibióticos? Sí, por supuesto que sí. El, el mismo creador, ¿no? de la primera terapia para tuberculosis, Robert Koch, pensaba que la manera más efectiva de salvar a alguien de tuberculosis era matar a todos los bacilos de tuberculosis, que también se conocen como bacilos de Koch, porque él fue el primero en identificarlos bajo el microscopio, pero en la misma carrera médica de Robert Koch, él tuvo que reconocer que no entendía qué es lo que causa la tuberculosis, porque todas las personas sanas también tienen bacilos de tuberculosis en sus pulmones. Todos los que estamos ahorita conectados a estas pláticas tenemos bacterias de tuberculosis en nuestros pulmones y no están dañando nada, están ayudando a mantener nuestros pulmones sanos. ¿Por qué de repente las bacterias pasaban a un modo de degradar todo el tejido pulmonar? Nunca lo entendió Robert Koch, hasta hoy la medicina no lo entiende del todo, y es si crecen las bacterias de tuberculosis en una forma acelerada, perdón, también hay proteínas inflamatorias en producción acelerada, también hay glucósidos inflamatorios en producción acelerada. Todo está acelerado porque el cuerpo detectó que o bien hay que usar dosis muy altas de producción bacteriana, producción enzimática, producción de glucósidos, todo esto para intentar salvar, y en algún momento cuando el mensaje, la lectura global es no hay manera de salvar, es bueno, degraden ese pulmón y que inicie fallo pulmonar, que inicie fallo renal, que inicie fallo hepático. Pero, de nuevo, la respuesta para alguien realmente grave de tuberculosis, a veces el antibiótico, pues por ser un shock de energía externa, cambia el comportamiento de las proteínas inflamatorias, cambia el rumbo de la conciencia local y ayuda a la persona a salvarse.
y normalmente esto es un caso intermedio de tuberculosis, ¿no? Alguien muy, muy avanzado, que yo diría, pues no sería lo ideal llamarlo tuberculosis, sino más bien llamarlo degeneración pulmonar con proliferación de bacilos como un rasgo distintivo, porque hay muchos tipos de degradación pulmonar y por eso hay muchos tipos de bacterias diferentes que surgen al interior de los pulmones para intentar contraponerse, ¿no? A esa degradación pulmonar. Pero bueno, para resumir, la respuesta es sí, se puede tratar la tuberculosis sin antibióticos y no solo eso, sino que los casos más graves solo se pueden tratar sin antibióticos. O sea, el antibiótico te ayuda cuando no estás tan grave. Cuando estás demasiado grave, como el caso del ciclista, no hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer bajo la lógica de los antibióticos. Sí, sí puedes introducir nuevos, o más bien herramientas variadas para que el cuerpo recupere los niveles de energía necesarios para estar en modo regenerativo y no en modo destrucción de tejido porque se interpreta que no hay recursos suficientes. La otra pregunta, ¿se vuelve multidrogo resistente por el abuso de los antibióticos? No, esa es una muy buena pregunta y de hecho estaba en la presentación, pero se me olvidó ponerlo por ahí o hacer referencia a eso, tal cual ese concepto. Hay un mito de que ahora los antibióticos han ido evolucionando con el transcurso de las décadas y como usamos demasiados antibióticos, ahora las bacterias, perdón, que las bacterias han ido evolucionando y las bacterias ya después de muchas generaciones de pasar por humanos, de pasar por muchas infecciones tratadas con antibióticos, ahora ya tienen resistencia. El experimento que les enseñé al inicio de la caja de vidrio gigante, caja de Petri es su nombre oficial, las bacterias desarrollan, o no desarrollan, se adaptan a una solución de antibióticos 1000 veces por encima de lo que se considera una dosis letal para esas bacterias en 11 días. O sea, no se requieren años, ¿no? Como se nos habla en este mito de la resistencia de los antibióticos, de que ha sido a través de generaciones, de muchas personas que han usado antibióticos generalizados y que las bacterias gradualmente se van adaptando. No, las bacterias se adaptan en 11 días. Y la razón por la que las personas ya no se curan con antibióticos no tiene que ver con que las bacterias se adapten más o menos. Las bacterias siempre se van a adaptar, son indestructibles. Las somátidas en concreto son indestructibles y pueden sobrevivir a cualquier tipo de estímulo. Lo que no sobrevive a veces es el organismo, ¿no? O sea, la forma particular de organización biológica si la conciencia general del cuerpo dice hasta aquí, ya no podemos mantener esta organización particular llamada cuerpo humano, ¿no? O planta o koala, ¿no? O cualquier ser diferenciado, eso pasa a un proceso de degradación, pero tal cual, ¿no? Las mitocondrias al interior de nuestras células y las bacterias alrededor de nuestras células nunca se mueren, cambian de forma, se hacen más chiquitas, se hacen más grandes, pero nunca se mueren. Esto es algo muy interesante acerca de la visión holosómica de la vida, basada mucho en la investigación de Gastón Eisenz, pero también en muchos otros biólogos que han llegado a esta misma conclusión, así como se habla de que a nivel del universo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, a nivel planetario y a nivel de energía consciente, que la vida es simplemente energía consciente en un ritmo particular que hace posible agrupar estos organismos como los conocemos, pero la vida también no se crea ni se destruye, la vida solo se transforma. Y no es cierto que las bacterias desarrollen resistencia a antibiótico. Los antibióticos dejan de hacer efecto y cada vez hay más antibióticos que no hacen efecto porque las personas cada vez tienen peores hábitos de salud.
el uso generalizado de aparatos electrónicos, la vida sedentaria, el hecho de que en muchos lugares la alimentación ya sea puros productos empacados, ¿no? Hace poco hablaba con una amiga que su doctor le dijo, tienes que prepararte para una colonoscopía y como, bueno, la lógica del doctor era no compres caldo de pollo o no compres los huesos de pollo porque no sabes si tienen bacterias, quién sabe qué. Mejor compra de una marca enlatada que es más segura para el procedimiento. Y su dieta saludable de mi amiga, ¿no? Fue tomar caldo de pollo de una lata y no me acuerdo qué otro alimento que venía en un empaque, ¿no? Y lo mezcló con el caldo de pollo, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo a lo mejor un poco extremo, ¿no? No todos los médicos te dicen toma tu caldo de pollo de una lata, pero en general por practicidad, por modernización, porque dependemos de los supermercados, cada vez tenemos una dieta más de productos procesados e incluso cuando comemos frutas, verduras o productos animales, naturales, en teoría, la cantidad de nutrientes es cada vez menor porque los suelos están erosionados por el uso de agroquímicos, por el uso de disruptores del microbioma del suelo. Esto resulta en que la zanahoria que nos comemos hoy, ¿no? O el jitomate que nos comemos hoy, o incluso una pierna de pollo que nos comemos hoy, no tiene para nada la misma densidad de nutrientes de personas que comían esos mismos alimentos hace 30 años y mucho menos hace 60 años. Entonces, el estado de energía metabólica de una persona hace 60 años era mucho mejor por menos contacto con aparatos electrónicos, por trabajos o rutinas que eran menos sedentarias y por acceso a nutrición real, ¿no? A frutas, verduras y productos animales con buena carga nutricional. El que ya no tengamos eso hace que vivamos cada vez más en un estado energético deficiente. Y por lo tanto, el antibiótico que a nuestros abuelos les podía activar o era suficiente impulso electromagnético para cambiar, reenergizar, a cambiar el rumbo del tejido local, a nosotros ya no nos hace diferencia. Pero no nos hace diferencia no porque las bacterias, este, sí, ya sean más inteligentes y sobrevivan al antibiótico. Las bacterias siempre sobreviven al antibiótico, como está en el experimento de Harvard. Las bacterias no tienen ninguna dificultad para sobrevivir al antibiótico. Lo que cambia es si el antibiótico ayuda a modular el tejido local, nos da un empujón de energía y un cambio en las condiciones locales para sanar. Y antes los antibióticos podían hacer eso en personas que no estaban tan en deficiencia de nutrientes y tan en deficiencia energética. Hoy los antibióticos ya no lo pueden hacer tan fácil. Y a veces se requieren pues antibióticos más fuertes que crean más cambio en el pH, crean un shock electromagnético mayor, pero vienen con complicaciones secundarias. Y por otra parte, a veces ni siquiera es que los antibióticos nunca surten efecto. La persona se queda un mes en el hospital y se equilibra por sí sola, ¿no? Y sale no por el uso continuo de antibióticos, sale a pesar del uso continuo de antibióticos. O no sale, lamentablemente, porque también otro efecto del uso continuo de antibióticos por varios días es que se concentran en alterar el tejido local, ¿no? Donde está la supuesta infección, pero a cambio de eso descuidan o crean problemas en otros tejidos que están lidiando con la carga tóxica de farmacéuticos diarios y entonces surgen bacterias en otras partes del cuerpo porque se dañaron otros tejidos del cuerpo como consecuencia de la estancia prolongada en el hospital, como consecuencia de los medicamentos en dosis altas, y de repente dicen, ah, es que se infectó en el hospital, ¿no? Contrajo una infección en otra parte del cuerpo y se murió como resultado de esa infección. Y es, no, 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 se murió como resultado del daño a otros órganos por las herramientas que usaron en el hospital. Pero no es que las bacterias surgieran de la nada, ¿no? Porque entonces todos los pacientes estarían infectando continuamente. De la misma forma que todas las personas que están en un mercado
se infectarían por la cantidad tremenda de bacterias que hay en un mercado. En todo mercado de alimentos, de las bacterias de la carne, el pollo, el pescado, es un criadero gigantesco, ¿no? De bacterias. Y esas bacterias no están infectando continuamente a la gente. En el hospital también hay muchos tipos de bacterias, no están infectando a todos los pacientes. De nuevo, es un mito la infección. Las bacterias cuando empiezan a crecer a un ritmo muy acelerado dentro del cuerpo, son bacterias que el mismo cuerpo está produciendo, no vienen de afuera. Y crecen porque hay daño en órganos, ¿no? Entonces, las llamadas infecciones de hospital son en realidad daños a órganos en hospital que dan como resultado el crecimiento de bacterias, pero no es que la bacteria haya causado el problema. Por ahí Erika nos pregunta, eh, ¿los virus aplica igual? ¿O si estos están muertos o son inexistentes como algunas teorías dicen? Mm, Bueno, los virus son un tema aparte, vale la pena creo tener una plática sobre eso. Pero bueno, si ustedes le preguntan, y voy a hacer aquí la prueba, ¿no? En tiempo real para que vean que en Google, ¿qué tan fácil es diferenciar entre un exosoma y un virus? Y ¿qué nos da la respuesta? Bueno, ahora ya ni siquiera tenemos que abrir Google, ya nos da, ¿no? La inteligencia artificial como el resumen. A simple vista, diferenciar un exosoma de un virus no es nada fácil, ¿no? Son muy parecidos. Y la única diferencia entre un exosoma y un virus es cómo se caracteriza por el programa de software que hace un análisis genético para ver si se puede caracterizar al exosoma que tiene un genoma de un virus. Y el análisis computarizado es muy poco confiable, ¿no? Oficialmente te van a decir que si se hace el genoma de un virus es que definitivamente es un virus, pero hay muchos ejemplos de cómo el programa sigue los lineamientos que tú le pongas, ¿no? Si tú le dices, analiza para ver qué tipo de partícula es esta que se encontró en los fluidos de un paciente con enfermedad respiratoria, el software en automático detecta las palabras clave y va a comparar las secuencias genéticas con secuencias de genomas que se han caracterizado como virus respiratorio. Pero no existe, fuera de la computadora, no existe el virus, ¿no? ¿Y qué es un exosoma? Eso es importante. El exosoma es un pedacito de célula que se rompió de la célula. Entonces, desde mi perspectiva, y este sería como el resumen, cuando alguien dice se encontró carga viral en una persona, en realidad lo que se está diciendo es se encontraron pedacitos de células que se rompieron porque hay daño en tejido, ¿no? Y estos pedacitos de células que están en toda persona enferma y bueno, en toda persona sana, todos tenemos exosomas todo el tiempo y a veces, o ahorita estoy hablando de exosomas producto de daño, pero hay exosomas que se producen de forma natural porque la célula envía pequeños como mensajeros, que son células pequeñitas. Hay muchos tipos de circunstancias en los que se producen exosomas, pero hay sobre todo muchos exosomas en una persona enferma, ¿no? Y si la persona está gravemente enferma, todavía más exosomas, porque las células se rompen más fácil, están constantemente intentando reorganizarse, en fin, cuando nosotros hablamos de carga viral en una persona, en realidad deberíamos hablar de concentración de exosomas.